El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Buenos días, mi nombre es Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Bienvenidos a Uno TV, el espacio de todos ustedes los televidentes de este canal. Antes que nada queremos agradecer a todos aquellos que se han puesto en contacto con nosotros para proponer temas como el que tendremos hoy y para hacer sugerencias o elevar sus quejas. Para ello pueden ponerse en contacto con nosotros a través de la página web www.canal1.com.co o a través del correo electrónico defensortv1@gmail.com. Si lo prefieren, a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Porque con todos ustedes somos Uno TV. Bienvenidos a su casa y a su tribu. Siempre está abierto el debate sobre el papel que desempeñan los medios de comunicación en la construcción de sociedad, democracia, en la visibilización de la diversidad del país. Se repite con frecuencia que los medios y la televisión determinan las corrientes de opinión pública. ¿Es entonces la televisión moldeadora de formas de pensar o incluso de cómo y qué pensar? Es el tema que tocaremos hoy en Uno TV, porque con todos ustedes, nuestros televidentes, somos Uno TV. Y para hablar sobre televisión y opinión pública nos acompañan Sandra Borda, decana de Ciencias Sociales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, analista y columnista en diferentes medios de comunicación, y Juan Gabriel Rey, comunicador y especialista en opinión pública y marketing político de la Universidad Javeriana. También es profesor de la misma universidad. Bienvenidos los dos a este espacio. Sandra, muchas gracias. Juan Gabriel. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Muy bien, los invito a escuchar a nuestros televidentes, a quienes salimos a preguntarles si ellos sienten que la televisión les indica cómo pensar y qué pensar sobre lo que sucede en su entorno. Veamos qué contestaron. No, yo la verdad no veo televisión porque me aburre y no me queda tiempo de hacerlo, entonces es imposible que yo tome mis decisiones por lo que veo en televisión. Y la verdad, si viera televisión, pues creo que tengo la capacidad crítica para saber que lo que me dicen no necesariamente debe influir en mis decisiones. No, realmente considero que los contenidos de televisión no están mostrando las fuentes en las que nosotros podamos tomar decisiones. Entonces, realmente no me baso en la televisión, tengo mi propio criterio para escoger qué decisiones tomar y realmente considero que los contenidos de la televisión no son los adecuados para la sociedad que estamos viviendo. Pongo el ejemplo de periodos de elecciones como el que estamos atravesando ahora para las elecciones de alcaldía. Realmente la televisión sí permite espacios de debate, aunque hace falta una mayor cobertura de realmente qué es lo que está pasando en la política del país para que no haya sesgos en lo que se nos informa. Creo que es un buen espacio, sin embargo, hay a veces programas que hacen que uno apague la televisión y se ocupe de ver contenidos en el computador. No, porque no veo televisión nacional. La verdad no me gusta, me incomoda mucho y por varias razones he decidido no ver televisión nacional. Primero, porque los valores de la sociedad realmente no me parece que estén reflejados y lo que se sigue haciendo es promoviendo como una serie de antivalores. Ejemplo, sin tetas no hay paraíso, entonces las niñas tienen que ser tetonas, voluptuosas y si pueden ser prepago, mejor. Y esa no me parece que sea la dinámica que uno le enseñe a los niños o a las adolescentes en la sociedad. Con todo respeto, pero pues hacer como tan célebre la vida de un narcotraficante que destruyó Colombia, ¿eso cuál es el mensaje para los muchachos? ¿Qué pasa en la sociedad caleña, por ejemplo? Los adolescentes quieren ser traquetos para tener billete, para pasar por encima del mundo y la ley del facilismo. Entonces, esas son como dos de las razones por las cuales no veo televisión nacional.
No, usualmente la televisión es uno de los medios con los que me informo, pero necesito más información, precisamente viniendo de periódicos, revistas, para poder tomar una decisión. Bueno, ya hemos sabido a través de estudios que la televisión no forma comportamientos, no hay una línea directa entre lo que se ve en televisión y lo que hace la gente. Pero en las opiniones, ¿eso cambia? ¿La televisión es moldeadora de opiniones? ¿Tú qué piensas? Yo creo que sí y que no. Hay un papel importantísimo que juega la televisión, en particular los medios informativos, y es el de poner los temas de discusión sobre la mesa. Normalmente la opinión pública y la sociedad civil habla sobre los temas que se tocan en los medios de comunicación y eso es importantísimo. Lo que no logran hacer los medios de comunicación es transformar profundamente las ideas o las ideologías o las percepciones que tiene la gente sobre esos temas. La gente lo que hace es buscar el medio de comunicación que siente más compatible con su propia versión del mundo. Que reafirme sus creencias. Exactamente, no buscan algo que sea totalmente opuesto y en ese sentido los podemos poner a hablar desde los medios de comunicación de algo, pero no podemos lograr que terminen pensando muy distinto de lo que pensaban inicialmente antes de empezar a ver el medio. O sea, buscan puntos de apoyo. Así es. Muy bien, Juan Gabriel, lo que podemos ver entonces es que la televisión genera conciencia que se construye desde lo individual y luego se elabora en lo colectivo a la hora de construir opinión pública. Yo pienso que a la hora de construir opinión pública juegan varios factores. Un factor básico es donde creces, tu familia, tu educación, tanto tu educación formal como tu educación en la casa, con los amigos, en el barrio. Todo eso lo va construyendo uno de una manera de ver la vida. Y sobre eso uno empieza a tener opiniones, y opiniones no necesariamente sobre los asuntos públicos, sino sobre los asuntos familiares, los comportamientos de mis primos, de mis tíos, de mis hermanos. Y cuando yo ya accedo a los medios de comunicación, pues obviamente veo reflejados unos comportamientos ya de estos políticos, actores, gobernantes, y empiezo con esa formación que tuve de pequeño a entender cómo funciona y cómo yo interpreto desde esa formación lo que está sucediendo ahí. Yo creo que esa es un poco la cadena como se va construyendo. En lo que tiene que ver con valores y demás. Pero, por ejemplo, en temas tan importantes como los que está viviendo el país, como el proceso de paz, ¿los medios y la televisión forman opinión? Yo creo que no necesariamente un medio, como decía antes, le puede transformar diametralmente la opinión a una persona sobre el proceso de paz. Una persona escéptica del proceso, una persona que piensa que la solución debe ser militar en todos los casos, no va a cambiar de opinión porque un medio le diga que la mejor opción es un proceso de paz. Pero lo que sí pueden lograr hacer los medios de comunicación es presentar información que de una forma u otra logre, al menos en una medida muy pequeña, desestabilizar los lugares de confort ideológico que tiene la gente. Por lo menos puede lograr que se empiece a hacer preguntas sobre sus propias posiciones, insisto, sin necesariamente lograr que a la vuelta de un noticiero o a la vuelta de varios noticieros hayan cambiado totalmente de opinión. Imágenes sensibles en determinados casos pueden hacer variar la posición de un televidente o definitivamente no. O sea, hay imágenes muy poderosas y las imágenes tienen una conexión emocional. Y a veces le atribuimos a la opinión pública como un carácter racional que definitivamente no tiene. Y creo que estamos viviendo en este momento en el mundo una situación, y es la foto del niño en la playa de Turquía, que ha generado cambios de políticas públicas, ha llamado la atención y ha generado que algunos gobiernos europeos pongan en su agenda con mayor prioridad un cambio de política respecto a esto. Entonces, por lo tanto, hay imágenes que nos tocan, por ejemplo, el ser padres, pues obviamente nos hace trasladar esa imagen muy fuertemente. Hay imágenes que no, pero sí definitivamente hay imágenes que logran mover opinión. Aún si esa imagen, como la del niño sirio, no cumple con estándares éticos a la hora de emitirse en medios de comunicación. Involucremos en esta conversación al profesor Daniel Valencia, experto en comunicación y opinión pública. ¿Son los medios adoctrinadores de las audiencias? Para usted, ¿quién pone los temas de la agenda a diario? Viejas doctrinas o los viejos prejuicios que teníamos sobre que los medios manipulan o adoctrinan la audiencia, no. Los medios hacen una propuesta de interpretación, sugieren, ¿sí? Marcan unas pautas. Entonces los medios de comunicación lo que hacen, y en el caso de la televisión preciso, es poner unos temas en la agenda, ¿sí? Ahora, depende de los contextos, ¿sí? En otros contextos, como el contexto europeo o norteamericano o del sur del continente, la agenda pública
para la opinión pública la colocan generalmente los medios impresos. ¿Por qué? Porque son sociedades de niveles de lectura más elevados. En el caso colombiano, la agenda pública, los temas de la agenda pública los pone la televisión, y lo que hace la radio y la prensa escrita es desarrollar esa agenda pública que pone los medios, la televisión. Pero en ese sentido lo hace así, es poner una agenda y sugiere cuáles son los temas de discusión pública, ¿sí? en todo aspecto de la vida. Sandra, ese nivel de influencia, si es que la hay, ponderada, medida, cambia según los temas. Por ejemplo, sabemos que los temas religiosos son muy difíciles de modificar, pero digamos en temas sociales, políticos, elecciones, que ahora llegan las elecciones, ¿los medios y la televisión tienen algún grado de participación? Sí, yo creo que los temas sociales, y para seguir con el argumento de cómo se forman las preferencias en el hogar, con la familia, etcétera, etcétera, son mucho más difíciles de cambiar. Creo que la opinión pública es mucho más volátil cuando se trata de temas coyunturales y se trata de elecciones de carácter político, sobre todo si no hay grandes enclaves en materia ideológica, es decir, si la gente no puede identificar, por ejemplo, a un candidato con un partido concreto y eso le da señales acerca de qué tipo de candidato es. En una sociedad como la colombiana, en la que los partidos son tan volátiles, cambian tanto, cambian de nombre, no le dicen mucho a la gente acerca de qué tipo de agenda son la que tienen, los medios juegan un papel importantísimo en contarle a la gente quién es quién y decirle en qué temas está interesado, pero eso puede cambiar muy rápidamente dependiendo del tipo de cubrimiento que haga el medio. Como orientadores, a ese propósito, ¿qué papel, qué rol cumplen los líderes de opinión, los columnistas, los editorialistas? Yo creo que esta franja que interpreta y analiza lo que está sucediendo le llega a un reducido grupo de personas que son las que están interesadas en los asuntos públicos, en los asuntos políticos, y se genera una especie de red de comunicación. Entonces, las personas interesadas en los asuntos públicos leen a estos columnistas, y a su vez en la familia, y nos pasa a todos, en la casa hay un tío, un primo, un hermano que es como el que lee el periódico, el que el domingo se levanta a leer los editoriales, y él nos cuenta un poco qué está pasando en el país. Entonces, el efecto de ello es un efecto más en cadena y cabalgando sobre distintas etapas sociales de lo que llamaríamos los líderes de opinión. Pero creo que el efecto inmediato es marginal, y creo que lo podemos ver en muchas elecciones donde muchos columnistas dicen: yo creo que los principales candidatos o mi elección y lo que yo recomiendo son fulano, sutano y mengano, y fulano, sutano y mengano no salen elegidos. Entonces ese poder no es tan masivo ni tan inmediato, pero se va construyendo poco a poco. Pero ¿qué piensan ustedes los televidentes? Veámoslo en esta primera tribuna donde nuestros televidentes tienen la palabra. Mi nombre es Jimena Valencia. Me quiero quejar ante el defensor de televidente del Canal 1 porque pienso que los programas que presentan no son apropiados para las edades y para las personas a las que se presentan. Además, pienso que no ayudan en la toma de decisiones, por lo tanto he optado por ver otro tipo de programas en otros medios como son Internet o otras cosas. ¿No estamos preparados los medios de comunicación para servir de soporte, para servir de faro? ¿Es una generalización? ¿Qué crees tú? Yo no creo que los medios de comunicación deban servir de faro ético. Yo personalmente estoy en abierto desacuerdo con esta idea que los únicos valores que tienen que promover los medios de comunicación son los valores que algún sector de la población consideran son los positivos, porque en eso es muy difícil ponerse de acuerdo. Lo que sí creo que deberían hacer los medios de comunicación es ayudar a construir opinión pública. No a favor o en contra de algo, sino simplemente a sofisticar las opiniones. En ese sentido, por ejemplo, los programas de debate que muy poca gente ve en televisión son los que más bajo rating tienen en los canales. La función que cumplen es mostrarle a la gente cuál es el panorama de las opiniones, cuál es el menú de opciones que tiene y cómo puede construir desde su propio lugar ideológico un argumento un poco más sofisticado frente a ciertos temas. Muy bien, Juan Gabriel, ¿usted piensa que en el ecosistema mediático actual la televisión en particular tiene un mayor grado de incidencia que la radio, que la prensa o que otros medios como los medios digitales? La televisión fue la reina durante muchos años en los estudios y en la manera de ver la incidencia de ella en la opinión pública, en las audiencias. La irrupción de las redes sociales ya no nos hace hablar tanto de la televisión, sino de las pantallas, de los videos. Entonces, obviamente, hay un canal que le compite a la televisión abierta, es YouTube. Entonces, la gente obviamente sí es una cultura de video, una cultura digital.
Pero sí, indudablemente la televisión se ha ido fragmentando, se ha ido atomizando como un gran poder. La generación mía tenía 2 canales. La generación de nuestros hijos tiene un menú y un portafolio de canales amplísimo a sus gustos, al horario, al estado de ánimo, quiere escuchar música, televisión, deportes, noticias. Entonces, obviamente, eso hace que el poder de la televisión hoy en día sea mucho más fragmentario. Muy bien, hay un debate largo de hasta qué punto la televisión convencional no se ve reflejada en otros tipos de televisión, como estas pantallas pequeñas, estas pantallas para móviles, para tabletas, o estas pantallas que tienen que ver con redes sociales. Tú que eres tuitera en particular, ¿cómo aprecias la incidencia que en un medio en construcción, como los que corren por internet, se puede reflejar en los comportamientos, en las ideas o en los debates con los ciudadanos? A mí me preocupan varias cosas de las redes sociales y de la forma como la información transita por las redes sociales. Me preocupa, en primer lugar, que si bien es difícil mirar y evaluar la rigurosidad de los medios tradicionales, es mucho más difícil hacerlo con semejante diversidad de medios en las redes. Es muy difícil saber quién está diciendo la verdad y quién no, y no hay criterios para hacer esa evaluación. Y de otro lado, y para seguir con el ejemplo de la foto que estábamos discutiendo hace un minuto, me preocupa muchísimo que el tránsito de imágenes aisladas, sin contexto, banalice la información para la gente que la está consumiendo, es decir, que se convierta en una cosa instantánea, que no sepa exactamente quién está recibiendo esa información, cuál es el contexto. Fíjese que sobre esa misma imagen de este niño, la gente en el Reino Unido llegó a la conclusión, después de ver la imagen, el 58% de los ingleses, que había que bombardear Siria. No tenía nada que ver una cosa con la otra, pero esa es la conclusión a la que llegan porque simplemente no están recibiendo el contexto de ese tipo de información tan fragmentada, y creo que eso es particularmente endémico en las redes sociales. O por otros medios están recibiendo otro tipo de contenidos ideologizados. Sí, los consumen, pero las generaciones más jóvenes solamente están consumiendo información por internet, y eso a mí me preocupa mucho. Muy bien, un televidente pide la palabra y quiere hacernos una pregunta y presentarnos su posición. Veámoslo. Quiero utilizar este corto mensaje para hacerles saber que veo generalmente sus noticieros. Su señal ya la encuentro en HD, pero me parece falta de respeto con el televidente y con las niñas que reemplazan a Claudia Palacios cuando ella tiene algo más para hacer y no se presenta al trabajo como todos los demás presentadores. Las niñas que tienen de reemplazo a Claudia también son muy buenas. Hoy decidí hacer esta observación porque es que realmente me parece falta de todo que ustedes le den permiso de no ir a trabajar porque ella está en el concierto de Carlos Vives. Por favor. De hecho, el noticiero de las 7 hoy es la última vez que lo sintonizo. Gracias por su atención y me alegra el esfuerzo por la mejor señal. Marco Rodríguez. Hemos tomado atenta nota de su observación sobre el noticiero de las 7 de CMI. La ausencia de la presentadora Claudia Palacios obedece a motivos de salud. Agradecemos sus comentarios. Diego Suárez, subdirector CMI. A veces las audiencias tienen adhesiones, tienen preferencias, tienen inclinaciones y sienten la ausencia de una persona en el set, como en este caso. Pero nos ha expresado el noticiero que fue por factores obligados, factores de salud, y entonces en esa perspectiva el televidente también tiene que estar un poco en la lógica de la comprensión. Sandra, los televidentes están llamados a ser masas pasivas de lo que reciben. Ese es un discurso del siglo pasado y de comienzos de este. ¿O deben también ser reactivos, deben reaccionar a lo que dicen los medios? No, yo creo que ya definitivamente no son pasivos. Hay un ejercicio constante que yo hago cuando trabajo en las mañanas en radio, y es estar pendiente del Twitter y de las redes sociales para ver la percepción que tiene la gente de lo que se está diciendo en la emisora. Y esa constante conversación entre quien está hablando a través de los medios de comunicación y quien se está expresando a través de las redes sociales hace que uno haga un proceso de rendimiento de cuentas casi que constante cuando está transmitiendo, y eso es algo que no existía antes de las redes sociales. Yo creo que eso es una forma de comunicación del que está consumiendo la información que es supremamente importante. Una horizontalidad que le apunta a la democracia. Juan Gabriel, ¿son los creadores, los productores de contenidos en televisión y en general de narrativas mediáticas conscientes de esto que estamos discutiendo, o parece que no les interesa? Por experiencia, he tenido la oportunidad de tener en clases a muchos periodistas y personas que trabajan generando contenidos, y uno a priori diría que, como en cualquier trabajo, porque el periodismo, como el derecho, la arquitectura, la medicina,
uno se vuelve una rutina. Y esas rutinas hacen que tú estés muy pendiente como del día a día, de que las cosas se hagan bien, de esta manera, como lo manda el jefe, como lo mandan los protocolos de la compañía, pero no piensas en el impacto en que realmente estás creando. Y a veces si ellos se pierden en su rutina diaria, y pierden la perspectiva. Y me pasó, y cuento un ejemplo rápido. Alguna vez una compañía hizo una denuncia pública sobre un asunto, y el subdirector del medio llamó a enterarse un poco del asunto, y él era más preocupado si la cámara estaba disponible, si las microondas estaban listas, si el periodista había llegado a tiempo. Estaba pendiente de toda la logística para poder producir la información, y cuando se le hizo como una pregunta así en tono informal sobre el asunto, decía, ¿de qué es lo que vamos a hablar allá? Entonces, a veces pasa mucho que la rutina nos agobia y queremos quedar bien con la parte logística y no somos conscientes del impacto de lo que estamos haciendo. Sí, eso infortunadamente sucede. Con respecto a lo que tú decías del monitoreo de la gente que nos ve o nos escucha a través de redes sociales, ¿no existe el riesgo de que le demos la iniciativa a las audiencias y que sean las audiencias las que comiencen a poner el tema en la agenda, pero que sea un tema que no tenga, digamos, la suficiente consistencia o la suficiente importancia y que nos dejemos llevar, por ejemplo, por tendencias? Pero a mí eso no me parece una mala idea, porque el problema es que lo que estamos haciendo ahora es que estamos estableciendo agenda desde los medios de comunicación y no en todos los casos estamos dejando claro cuáles son las motivaciones detrás del establecimiento de esa agenda. Creo que lo que quiero decir es que ni el ejercicio que hace el medio de decir estos son los temas de los que vamos a hablar, ni el ejercicio que hace la misma audiencia de decir estos son los temas de los que yo quiero que hablen, son desinteresados. Todo el mundo tiene su motivación, entonces no creo que la motivación del medio sea más legítima que la del oyente. Por supuesto, puede llevarlo a uno a temas que no necesariamente son públicos, pero no todos los temas son 100% públicos. Hay algunos que le interesan a determinados sectores y a veces prestarle atención a esas pequeñas historias, yo creo que es algo que se le olvida a los medios, sobre todo a los medios nacionales. ¿Cómo corre la opinión pública en otras narrativas? Hemos hablado casi que de programas periodísticos, programas de opinión, pero en otras narrativas como, qué sé yo, los reality show, las telenovelas, ¿cómo corre la opinión pública por ahí? Es mucho más poderosa, porque la gente obviamente se acerca a los noticieros de una manera, digamos, interesada, busca actualizarse, pero cuando uno mide el rating de un noticiero con el programa que sigue, que es el reality o la telenovela, crece a veces en un 100%. Entonces eso indica que la gente obviamente quiere la televisión para entretenerse y en esa entretención esos contenidos le están generando una serie de valores, de circunstancias, de narrativas que cuentan cómo se llega al éxito, por qué se fracasa. Y la gente va tomando partido obviamente por personalidades. Entonces, sí, indudablemente la opinión que se genera y que se construye en estos contenidos es muy poderosa. Y uno de nuestros televidentes lo decía ahorita, él decía cómo se construyen narrativas a partir de la historia de un narcotraficante o se construye la historia a través de una problemática social con unas niñas. Entonces decía, en el fondo ese mensaje termina siendo mucho más poderoso que el mismo contenido informativo que es asumido por una población mucho más pequeña. Es muy poderoso, indudablemente. Bien, a ese respecto le preguntamos al profesor Daniel Valencia, quien incorporamos en este diálogo sobre los referentes, los parámetros, las ideas y los conceptos que median a la hora de construir opinión pública, particularmente a través de la televisión. No, yo creo que todavía, y más en el caso acá, los medios tradicionales siguen todavía marcando la agenda de la opinión pública, ¿sí? No menospreciando por ello las redes o las llamadas redes sociales, ¿sí? Claro que esas redes sociales hoy difunden más información, pero todavía esas redes sociales dependen de tener eco o no en los medios. Hay muchos temas que se mueven en las redes sociales, pero se quedan ahí internamente, ¿sí? Mientras que la televisión, lo que marca la televisión o marca la radio o marcan los medios de comunicación masiva, como lo dice, llega a todos. Y desde allí se alimentan las redes. Las redes, de alguna manera, lo que buscan es un eco en los medios de comunicación. Muy bien, como nuestro programa tiene la misión de dar insumos pedagógicos a los televidentes para la comprensión de estos fenómenos, ¿cómo pudiéramos diferenciar estos aspectos que la gente termina por confundir? Lo que es opinión, lo que es posición, lo que es percepción, lo que es creencia y establecer las diferencias que son necesarias.
Yo creo que más importante aún que la gente entienda las diferencias conceptuales entre estas cosas es que el mismo medio de comunicación a la hora de transmitir la información tenga absolutamente claro cuál es la diferencia entre una cosa y otra. Y el argumento que yo he venido desarrollando desde hace rato es que los medios no cumplen con la labor de diferenciar el ejercicio informativo del ejercicio de la opinión. Y muchas veces están transmitiendo información que está permeada ya por una interpretación de los hechos que están transmitiendo, mientras le están diciendo a la audiencia que lo único que están haciendo es transmitir la información casi que de manera objetiva. Mientras uno sea honesto con la audiencia y a la audiencia le quede claro que lo que uno está haciendo, como lo estamos haciendo acá, es opinando y mostrando nuestros puntos de vista sobre un tema, o que lo que estamos haciendo es transmitiendo información, o si estamos transmitiendo información que la estamos interpretando de una forma concreta, la audiencia tiene la habilidad mucho más desarrollada de decidir entonces dónde se para en todo este asunto. Pero ahí es necesario, mucho más necesario, un ejercicio de honestidad por parte de los medios que por parte de la misma audiencia. Y de principio, desde una perspectiva histórica en el periodismo, primero ofrecer información dura, con precisión, de primera mano, y luego interpretarla y luego opinar al respecto, para que la gente tenga las dos cosas. Así primero el material en bruto, por llamarlo de alguna manera, y luego el material tratado, ¿verdad? Así es, y las distintas opciones como puede tratar el material que está recibiendo. Creo que eso es lo más honesto que se puede hacer para que la gente se sienta en mucha más libertad de construir sus propias opiniones sobre lo que sucede. Muy bien, en un estudio que hicimos y que trabajamos conjuntamente con Cifras y Conceptos, se llegó a esta conclusión con respecto al proceso de paz, y es que 3 años después las audiencias están pensando lo mismo que pensaban los líderes de opinión cuando comenzaron los diálogos. ¿Hay algún grado de conexión? ¿Usted cree que eso obedece a una influencia o es pura coincidencia? Un poco retomo una respuesta anterior en que algunos líderes de opinión van drenando en la sociedad sus opiniones, y esos en el paso del tiempo van generando una credibilidad y van construyendo una opinión. Entonces, indudablemente puede haber una conexión si uno se atiene a que esos líderes de opinión van generando unas posiciones, unas opiniones sobre el proceso de paz, y que obviamente cuando yo tomo la foto, apenas se publica la columna de opinión, pues no va a tener un efecto inmediato, pero cuando yo veo a través del tiempo puede generarse, y eso pasa no solo con el proceso de paz, sino con muchos temas, que a través del tiempo se van consolidando unas posiciones o unas opiniones mediadas o dadas por los líderes de opinión. Muy bien, Sandra, concluyamos. La opinión pública no es de relación directa como una aguja hipodérmica con los medios de comunicación y como con la televisión. No hay que tenerle esa prevención a los medios de comunicación. No es manipulable, definitivamente, pero eso no quiere decir que uno no le deba exigir constantemente a los medios de comunicación hacer un ejercicio honesto en la presentación de la información y del análisis, para dejarle a la gente, insisto, un margen de acción acerca de qué posición quiere tomar frente a los temas que le está presentando el medio. Y tampoco le quitemos la responsabilidad a las otras instituciones y a los otros entornos, familia, esquina, barrio, iglesias, etcétera, que también ayudan en este asunto. Claro, la televisión y los medios en general terminaron siendo más enfocados al entretenimiento. Tienen una parte de información, pero indudablemente la formación reside, y su principal responsable es la familia, después las instituciones dedicadas a ello, y obviamente la televisión como ese gran espacio público, los medios de comunicación, pues obviamente por ahí circulan y donde uno tiene unos puntos de referencia, pero decir que ellos sean los deudores, los responsables de determinadas situaciones, me parece extremo. Muy bien, Sandra, muchas gracias. Muchas gracias. Juan Gabriel, un placer. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, y a todos ustedes, amables televidentes del Canal 1, los esperamos todos los sábados a las 10:30 de la mañana. Es la cita, no se olviden de ver 1 TV. Prográmense con nosotros y participen con sus mensajes de viva voz o a través de las redes sociales, correos electrónicos, incluso escribiendo desde nuestra página web www.canal1.com.co. El correo es defensortv1@gmail.com. Las redes ustedes ya la conocen, o si lo prefieren venir a hablar en cámara, aquí en la Avenida El Dorado 85D 55 local 107. Gustosos estaremos para escucharlos en sus dudas, quejas o inquietudes sobre nuestra programación. No olviden seguirnos a través de Twitter, Instagram y Facebook, porque con todos ustedes somos 1 TV. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Nos vemos, Dios mediante, el próximo sábado. Feliz fin de semana.